¿Quién está afligido este día? ¿Quién está atribulado? ¿Quién está en crisis? ¿Quién tiene problemas? ¿Quién está deprimido? ¿Cuál es tu estado hoy emocional en el cual te encuentras? Porque tengo una buena noticia esta mañana. Tengo una buena noticia de parte de Dios para ti. Y esto me lleva justamente a lo que el salmista dijo: alzaré a mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Sabes de dónde viene el socorro? ¿Sabes de dónde viene la ayuda? ¿Sabes de dónde viene el sustento? ¿Sabes de dónde viene el gozo, la paz? ¿Sabes de dónde viene? ¿Sabes de dónde viene el auxilio en los momentos oportunos de tu vida? ¿Sabes de dónde? Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces quiere decir que de quien viene ese socorro, ese sustento, es de un Dios todopoderoso. El mensaje de esta mañana se llama: Jesús provee el oportuno socorro. Jesús provee el oportuno socorro. Estamos viendo la serie de las promesas de Jesús. Y vamos a ver a través de la palabra cómo es que entonces yo espero ese socorro, ese oportuno socorro, justamente en el tiempo que yo lo necesito. Ni un minuto después, ni un minuto antes. Porque Dios es perfecto, Dios es preciso, Dios es oportuno a nuestro pronto auxilio. Y la iglesia dice: amén. Quiero que me acompañes a Hebreos, Nuevo Testamento, y vamos al capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Y antes de hablar de la promesa de Jesús como mi oportuno socorro en mi vida, en mi caminar con Él, vamos a entrar en contexto hablando justamente desde el versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice: por tanto, esta frase es muy importante. Cuando tú veas por tanto en la Biblia, quiere decir que es algo que está concluyendo de lo que se habló antes. Es una instrucción de conclusión del versículo de que se habló antes. Entonces quiero que leamos el versículo anterior, que es el versículo 13, y dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Quiere decir que en algún momento vamos a rendir cuentas. Y yo te invito a que tengas una vida de rendición de cuentas. Tú tienes que tener a alguien a quien rendirle cuentas. No permitas que el orgullo, no permitas que la soberbia te lleve a no rendir cuentas de tu vida. Y yo te invito para que tengas siempre a alguien, algún hermano en la fe, alguna hermana en la fe, el pastor. Tienes que rendir cuentas. Y mucha gente no lo hace, muchos hermanos no lo hacen porque hoy hay orgullo. ¿Por qué tengo que contarle mi vida a alguien? No, tú le cuentas la vida a Dios, que la sabe, a través de un instrumento que Dios quiere usar para tu vida. Es diferente. Y tenemos que aprender que nuestra vida es de rendición de cuentas. Cuando estás en la escuela, cuando estás en tu casa, cuando estás en el trabajo, cuando estás en tu iglesia, tienes que aprender a rendir cuentas. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Y creo que te va a ayudar mucho en tu crecimiento espiritual cuando tú reconozcas que tal vez has fallado y que tienes que hoy contarte de tus fallas, de tus pecados, a alguien que tú sabes que va a ponerse a orar por tu vida, no a criticarte, no a juzgarte, va a orar por tu vida, y vendrá entonces el oportuno consuelo de parte de Dios, ese instrumento que Dios usa para ti. Aquí dice que todo está desnudo a los ojos
de Dios. Todo está desnudo a los ojos de Dios. No hay nada que quede fuera de su voluntad, de su control. Dios no duerme. Dios no duerme. Dios hasta el día de hoy está trabajando. Y los ojos están puestos en ti y en mí. ¿Y sabes qué es eso? Compromiso. ¿Sabes qué es eso? Temor de Dios. Temor de Dios. Es un temor reverente, un temor que me permite crecer, un temor que me permite avanzar, un temor que me lleva a la madurez espiritual. Es totalmente diferente al miedo que produce Satanás, que te ancla, que te paraliza, que te destruye. El temor de Dios te edifica. Amén. Es importante vivir y pedirle a Dios que te permita vivir en su temor. Ahora bien, versículo 14, por tanto, después de que ya leímos el versículo 13, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. ¿Quién es Jesús? Uno de los oficios de Jesús es que es el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote, el sacerdote intercede. El sacerdote intercede, es un mediador entre Dios y los hombres. No hay más intercesores, solo Jesús. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, anótalo, ahí lo dice claramente que el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es lo que dice la palabra. Si tú tienes algo que platicar con Dios, háblalo a través de Cristo. Y Él justamente hará y está haciendo. Una de las cosas que está haciendo como sumo sacerdote, escúchalo bien, anótalo ahí en tu apunte. Jesús intercede por ti todos los días de tu vida, está orando por ti todos los días de tu vida, está clamando al Padre por ti. Y lo vemos justamente en Hebreos capítulo 7, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. ¿Para interceder por quién? Por ellos, por los salvos, por los que han nacido de nuevo, por los que han sido añadidos a la familia de Dios, a la familia de la fe. Quiere decir entonces que Jesús está intercediendo, está orando, está clamando al Padre por ti y por mí. ¿Por qué es grande nuestro sumo sacerdote? ¿Por qué es grandioso? Te voy a decir algunas razones de por qué tenemos un gran sumo sacerdote. Porque es nuestro sumo sacerdote grande, porque está sobre la casa de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahí está Cristo. En la casa de Dios, está haciendo su función, su oficio como sumo sacerdote. Y también es grande porque es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Hebreos 13:20, anótalo. Hebreos 13:20. Y date el tiempo en la noche de poder masticar, de estar rumiando justamente el mensaje que Dios está diciendo el primer día de la semana, que es hoy en este lugar. Entonces tenemos un sumo sacerdote que es grande porque está en la casa de Dios, es grande porque es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Hebreos 13:20, anótalo ahí. Y dice aquí que traspasó los cielos. Cristo traspasó los cielos. El primer cielo es el cielo atmosférico, el que tú ves, el que estamos viendo, el color azul. Es el primer cielo.
Segundo cielo es donde están los astros. Y el tercer cielo es donde Dios se manifiesta en gloria de su trono. Los judíos le dieron justamente esta clasificación a los cielos. Pablo habló justamente que había sido arrebatado y fue llevado al tercer cielo. Segunda de Corintios, ahí lo dice claramente, capítulo 12, versículo 2. Es el único que ha sido arrebatado al tercer cielo y regresó. Vamos ahí. Te me quedas viendo así como diciendo, ¿será pastor? ¿Lo está inventando, pastor? No, aquí dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Quién está hablando? ¿Quién es ese hombre? Pablo. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio que Pablo haya sido arrebatado justamente al tercer cielo, amados! A Pablo se le dio mucho conocimiento, mucha revelación de parte de Dios. Y hoy entendemos por qué entonces Dios permitió un aguijón en Pablo, para que su orgullo, su conocimiento no se sobrepasara. Y muchas veces tenemos que tener aguijones en nuestra vida para que no nos sobrepasemos, no nos hagamos sentir más de lo que somos. Los cielos que Jesús traspasó son en las regiones celestiales, hasta alcanzar el trono de Dios. Hasta ahí llegó justamente Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, Él es nuestro intercesor. Y siempre estará orando por cada uno de nosotros, No dice oro por mi iglesia, Él da el nombre de cada miembro de su iglesia. Él dice tu nombre. Él conoce a sus ovejas y sus ovejas le siguen. Y sus ovejas tienen intimidad con Jesús todos los días de su vida. Por esta razón, el autor de Hebreos dice, nuevamente, vamos a Hebreos, dice: retengamos nuestra profesión de fe. Lo podríamos decir de esta manera: retengamos la fe que profesamos. Tú tienes que aprender a retener la fe que hoy tú tienes, que Dios ya te dio en tu vida, esa fe que salva y que te permite creer justamente en su Hijo Jesucristo. Esa fe que llega justamente en los momentos donde el cristiano está claudicando en su vida. Aquellos momentos donde tal vez la prueba, tal vez los conflictos, tal vez las crisis desgastan tu fe. Y muchos de los que estamos aquí, a veces tenemos una fe lastimada, débil. Yo me incluyo. Elías se incluye. Abraham se incluye. Pedro se incluye. Pablo se incluye. No tengas miedo de confesar que tu fe realmente está hoy ofendiendo a Dios. Reconócelo. Señor, hoy te ofenda, hoy creo que mi fe te ofende, porque estoy dejando de creer en ti. Ayuda a mi fe, ayuda a mi credulidad. Es válido. Recuerda que estamos en un proceso de santificación. Estamos siendo justamente llevados a la imagen de Cristo. Y en eso hay luchas, hay desgaste espiritual en nuestra vida. En casa, con los hijos, en tu matrimonio, en el trabajo, en tu negocio, con los pacientes, con los clientes, con los hermanos de la iglesia. Hay desgaste todos los días. Y viene justamente esto. A través de la fe, Dios nos fortalece. A través de la fe, Dios nos consuela. A través de la fe, Dios nos alienta. ¿Quién dice amén? La fe nos lleva justamente a mirar al invisible. La fe nos lleva y nos conduce justamente a la gloria del Señor. Jesús lo dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Quién quiere ver la gloria de Dios?
Aquí Dios se está manifestando. En tu vida se está manifestando la gloria de Dios. En tu hogar se está manifestando la gloria de Dios. Tú tienes que ser sensible justamente a su presencia. La gloria de Dios es la presencia de Dios. Esa es la gloria, su presencia. ¿Sientes la presencia de Dios en tu vida? ¿En tu matrimonio? ¿En tu familia? ¿En tu trabajo? Hoy no caminamos por vista, amados. Hoy caminamos por fe. Y una experiencia de fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es una experiencia de fe. Estar seguro, estar convencido, estar cierto que algo viene de parte de Dios. ¿Lo tienes hoy? No, pero lo vas a tener. Eso es fe, la certeza de lo que se espera. Esperanza. La esperanza, anótalo ahí, esperanza es la fe futura. Tenemos una fe que usamos todos los días, pero hay una fe futura, es la esperanza. Yo espero, yo tengo la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Aunque tú no lo veas, por fe lo tienes que ver. Un matrimonio restaurado, unos hijos clamando de Cristo, una iglesia entregada a Él. Amén. Tal vez tus ojos lo vean diferente, tal vez el enemigo se ha encargado de enseñarte justamente la parte oscura, la parte mala. Pues tú tienes que ver la esperanza, lo que Dios está haciendo, el poder que está manifestándose en cada uno de nosotros y en tu vida. Es lo que tienes que hoy estar esperando. Y por eso hoy creo que estamos en un momento de santificación. ¿Qué quiere decir, pastor? Que tenemos una vida santa, apartada para Dios, que me está permitiendo crecer como cristiano. Por eso los cristianos somos cristianos crecientes. Estamos en una continua restauración. Estamos siendo renovados de día y de noche, de día y de noche. ¿Quién está cambiando? ¿Quién está transformando? ¿Quién se está transformando? ¿O quién está siendo transformado? ¿Quién? Amén. ¿Porque digo? ¿O porque la gente lo ve? ¿O porque Dios lo ve? ¿Del dicho al hecho? ¿Del dicho al hecho? Primera del Pastor, capítulo 3, versículo 5. Del dicho al hecho hay un gran estrecho, es lo que dice el pastor. Regresamos nuevamente a Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¡Wow! El glorioso sumo sacerdote Jesucristo es también admirable por ser compasivo. Tenemos un Jesús compasivo que se compadece de nuestras debilidades. ¿Cuántos débiles hay acá? Amén. Yo soy débil. Todos los días soy débil y yo necesito justamente de Él, necesito de su fuerza, necesito de su poder, necesito de su presencia todos los días de mi vida. Yo necesito estar dependiendo de Él, estar vinculado a Él, porque Él es mi vida, Él es mi sustento, Él es mi guía, Él es mi luz, Él es mi fuerza, Él es mi consuelo, Él es mi amor. Todo esto y más es Jesús en tu vida. Y no porque lo digas, sino porque tú lo tienes que vivir, experiencia de vida cristiana. ¿Qué te hace diferente a la gente que dice creer en Jesús? Tu experiencia que tienes con Él. Si no estamos centrados en Dios, si tu vida no está centrada en Dios, ¿en quién estás centrado? Aquí hay de dos. O tu vida está centrada en Dios, o estás centrada en Satanás. O estás centrada en ti, que Satanás está usando y que te hace sentir autosuficiente. ¿Cuántos autosuficientes hay acá? Espero que no digan amén. Tenemos que ser dependientes del único Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo, a quien ha enviado. Por eso hemos avanzado, hemos crecido como iglesia, agua de vida en la oración. Y ve los frutos. ¿Quieres ver los frutos de la oración? Voltea al que está al lado.
Voltea al que está enfrente, voltea al que está atrás. ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo trajo? ¿De quién es el crecimiento? Luego entonces, cuando se hace una iglesia dependiente de Dios, Dios es fiel. Y aquí está su fidelidad en cada uno de ustedes. Yo veo la fidelidad de Dios a través de ustedes. A través de su crecimiento, a través de su compromiso, a través de su fidelidad, a través de su mansedumbre, a través de su humildad, a través de lo que tú hoy representa a Dios en tu vida. Ahí veo justamente a Dios. Y eso me llena justamente de gozo. Porque entonces quiere decir que la obra no está siendo en vano. La muerte de Cristo no está siendo en vano. Está restaurando matrimonios, está restaurando familias, está restaurando vidas día con día, día con día, día con día. Y la iglesia dice, amén, así sea. Yo pregunté al principio, ¿quién está pasando por crisis? ¿Quién está pasando por pruebas? ¿Quién está pasando por problemas? Ten confianza en el Señor, Dios está haciendo las cosas. Y aunque para ti sean grandes problemas, Dios tiene el control de ello. Y tú tienes que descansar en fe, en paz y en gozo, porque estás en sus manos. Estás en sus manos. Siendo el sumo sacerdote, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús fue hombre, 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Nunca dejó de ser Dios Jesucristo. Por eso aquí dice el autor de Hebreos que fue semejante, o somos a su semejanza, pero sin pecado. Nunca pecó por su naturaleza. Hay que entender esa parte. Por su naturaleza no le permite a Dios pecar, porque va sobre una base completamente pura, limpia. Hoy estamos trabajando tener una vida pura, limpia a los ojos de Él, sobre un corazón perverso. Es diferente. Hay que ir contra ese corazón perverso que te está encaminando a hacer las cosas mal, te está inclinando a hacer las cosas mal, te está inclinando a pensar cosas malas. Dios no, por su naturaleza divina. Y dice aquí que Él se compadece justamente de nuestras debilidades. Y todos somos entonces débiles. Jesús fue un hombre perfecto. Pastor, entonces, ¿cómo yo puedo llegar a ser como Jesús? Te tengo una mala noticia, pero también te tengo una buena noticia. La mala noticia es que no vas a poder. El hombre no puede por sí mismo llegar a asemejarse a Cristo. Está incapacitado por el pecado. Pero la buena noticia es que sí puedes llegar a ser como Cristo a través de Él. Porque Él te va a suministrar justamente los recursos necesarios que tú y yo necesitamos para ir recuperando a través del Espíritu Santo, recuperando su imagen. Amén. Yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. Obra en mí. Yo decido hoy morir en el yo. Yo decido morir en mí mismo, para que tú vivas en mí, para que tú vivas en mí. Ese es Jesús. Es justamente ese Jesús compasivo que se compadece de nuestras debilidades. Mucha gente se queda atorada, se queda anclada en sus pecados, en sus culpas, y eso no puede ser así. El diablo te quiere justamente en esa situación. ¿Por qué lo hice? Me siento mal, no lo debí haber dicho, lastimé, y te la pasas justamente recordando una y otra vez. Las cosas viejas, pero dice que de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es.
Tú no puedes dejar las cosas pasadas si no has sido justamente alguien rescatado, regenerado por la palabra, por el Espíritu Santo. Si tú quieres dejar el pasado, tienes que ser regenerado, tienes que nacer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy quiere decir entonces que tu vida tiene que ir creciendo en nuevas obras. En nuevas obras, las que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es lo que dice justamente la palabra. Tú tienes que andar en esas buenas obras. Las malas obras quedaron en el pasado, cuando eras tú una persona inconversa. Ahora eres una persona regenerada. La segunda persona de la Trinidad se ha hecho compañero de limitaciones y sufrimientos de los hombres. ¿Quién? Cristo, nuestro sumo sacerdote. Por eso te entiende perfectamente de que eres tú y yo somos completamente débiles, incapaces. Pero eso no quiere decir que no me esfuerce o que no tenga responsabilidad de que mi vida se parezca más a Él día con día, de gloria en gloria. Aquí acompáñame a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, y es justamente el plan de santificación, lo que tú vas a leer en este momento. Dice, por tanto, nosotros, nuevamente aquí viene la palabra por tanto. Ahorita leemos el versículo 17. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿De qué está hablando este versículo? ¿De qué está hablando este versículo? Del plan de santificación. Anótalo ahí, plan de santificación, aquí está en este versículo. Quiere decir que lo que hoy Dios espera de mí es un crecimiento. Como hijo, como ser humano, como empleado, como gerente, como director, como dueño de empresa, como esposo, como padre, Dios está esperando una transformación de crecimiento, de gloria en gloria. Y habla de una metáfora, como un espejo. Cuando tú te miras, en un espejo, ¿qué miras? ¿Qué te enseña el espejo? Aparte que estamos bien feos, ¿qué más te enseña el espejo? Que ya subiste de peso. Bueno, ¿qué más te dice el espejo? Lo que hace el espejo es que te muestra las imperfecciones. Y si ya te mostró las imperfecciones del espejo, ¿qué tienes que hacer? Corrígelas. Al menos que tu orgullo sea muy alto, que digas, qué bonito soy, cómo me quiero, ¿no? Entonces la palabra se convierte justamente en ese espejo espiritual en tu vida, y la palabra misma te empieza a decir, esto está mal en tu vida, quítalo, corrígelo. No puedo, Señor. Claro que no puedes, por eso estoy contigo. Soy incapaz, Señor, por eso estoy contigo. No tengo el poder, te doy de mi poder. No tengo fuerzas, yo te doy de mis fuerzas. Porque todo lo puedo en Cristo, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él ya me dio los recursos para poder seguir creciendo en Cristo, avanzando en mi vida cristiana. Él ya me dio los recursos, la oración, la palabra, mi iglesia, el Espíritu Santo, ya me dio los recursos. Mi sumo sacerdote está orando por mí. Ya te dio los recursos para seguir creciendo, no tienes pretexto. El hombre por sí solo es débil por sí mismo. El hombre es débil por naturaleza. ¿Por qué? Por el pecado. Y todos somos pecadores. Por lo tanto, somos débiles. El cuerpo tiene fuerzas muy limitadas. Tu cuerpo está limitado. El tiempo va mermando su poder. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tengo? Y aquí tengo jóvenes de edad, ¿eh? No, yo sé que todos somos jóvenes, pero aquí tengo jóvenes
cronológicos. Aquí los tengo frente a mí. Y yo tuve alguna vez esa edad. 12, 10, 13, 18. Algún día yo tuve esa edad. Tuve tiempo pasado. Hoy el tiempo me está enseñando que mi cuerpo está teniendo un declive. Ya no tengo las mismas fuerzas. Ya no puedo correr como antes corría, ya no puedo saltar como antes saltaba. Ya no puedo caminar con la misma agilidad que antes lo hacía. ¿Por qué? Por el pecado que está en mí. El pecado va deteriorando nuestro ser exterior, pero el interior se va fortaleciendo de gloria en gloria. Amén. Esa es la esperanza de vida. Lo que ustedes tienen que ver es mi ser interior, no el exterior. No veas lo que tus ojos ven, ve lo que tus ojos espirituales están viendo. Amén. El hombre es débil en cuanto al correcto conocimiento de la voluntad de Dios para la oración. Estamos muy limitados en lo que tenemos que pedirle a Dios. Si es que tu vida es una vida de oración. ¿Cuántos de aquí oran? Como 15 dijeron amén. ¿Cuántos de aquí oran? Ya despertaron. Gloria a ti, Señor. Somos limitados en la oración. Muchas veces no sabes qué pedir. Y pedimos mal para satisfacer nuestros deleites. De ahí, por eso que necesitamos ¿a quién? Si yo no estoy orando correctamente, si no estoy orando lo suficiente, si no estoy orando lo que realmente Dios espera que yo ore, ¿a quién tengo a mi favor? Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién está orando por ti? ¿Ya notaste la gran bendición que tenemos? Es una doble bendición. ¿Ya lo notaste? Ay, mentira, ni siquiera te dices cuenta. A ver, ¿quién está en el cielo orando por nosotros? Cristo. ¿Quién está orando aquí en la tierra por nosotros? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está en cada uno de los que han creído en Cristo. Entonces tengo la segunda persona y tengo la tercera persona de la Trinidad o de la divinidad orando por mí. Y eso me hace completamente feliz. Vivo confiado. Que lo que no estoy pidiendo, hay alguien que lo está pidiendo. Si lo estoy pidiendo mal, lo corrige. Y sé que lo está haciendo perfectamente porque me ama. Porque te ama. El mismo apóstol Pablo pidió a Dios algo que no era conveniente a Dios. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a ir a esa parte. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo también pedía de manera incorrecta. Vamos al versículo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 8, dice: respecto a lo cual 3 veces he orado, 3 veces he clamado, 3 veces he rogado al Señor que me quite este aguijón. ¿Estaba orando correctamente? ¿Estaba pidiendo correctamente? ¿Estaba pidiendo conforme a la voluntad de Dios? Muchas veces nosotros estamos en la misma situación, estamos pidiendo cosas que a lo mejor no nos damos cuenta.
Tal vez el discernimiento no lo tenemos tan alto y pedimos cualquier cosa. Dame para un carro, dame para unos zapatos, o dame para un viaje, o dame para que yo sea jefe, sea director, tenga una empresa. No está mal pedir a Dios. Lo que tienes que aprender es que donde tú le pides a Dios, Él tiene que ser glorificado. Quiero zapatos nuevos para caminar y predicar tu evangelio, Señor. Quiero un matrimonio, quiero un hombre de Dios, una mujer de Dios, para que ambos cumplamos el propósito por el cual tú nos uniste en matrimonio y seamos instrumentos tuyos para ganar más almas para ti. Quiero una nueva casa, Señor, para que se predique ahí tu palabra. Y puede haber muchos conversos cuando vayan a ella. Mas buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. No es por la añadidura, no es por el carro, no estés orando por la colegiatura, no estés orando por la renta no estés orando por eso. Ora porque realmente tu vida esté alineada, esté vinculada a Cristo, y todo lo demás vendrá por añadidura. En la mañana lo digo, hoy lo digo otra vez. Yo no conozco cristianos pobres. Diferente a ser pobres de espíritu. Porque entonces teníamos un Dios que no cumple sus promesas. El hecho que seas pobre, materialmente hablando, tenías que preguntarle a Dios por qué hoy te estás pasando por esa pobreza. Si eres inestable en los trabajos, si no permaneces tiempo en el trabajo y no haces antigüedad en un trabajo, ¿cómo quieres tener dinero? Si tu empresa que estás haciendo no cumple los requisitos mínimos de un cliente, por eso no tienes clientes y por eso no tienes para pagar tu tarjeta, la renta, tu casa. Si estás lleno de drogas y ya estás rebasado y estar pagando semana a semana, quincena a quincena, mes a mes las deudas, por eso no tienes, no porque Dios esté hoy siendo incumplido en sus promesas. Joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado ni descendencia que mendiga el pan. ¿De qué me tengo que asegurar? ¿De ser justo a los ojos de Dios? Por eso no creo que un cristiano sea pobre. Es pobre porque realmente no ha confiado justamente en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos o creemos, según el poder que actúa en nosotros. Es lo que dice la palabra. Si no permites que el Espíritu Santo tome el control de tu vida y te lleve justamente a una etapa de tu vida de madurez espiritual, vas a ser muy pobre. Hoy tenemos que ser pobres espiritualmente. ¿Qué significa, pastor? Significa que yo soy pobre espiritualmente porque tengo la gran necesidad todos los días de Cristo en mi vida. Eso me hace ser pobre espiritual. Pero pobre de estar mendigando el pan y poner a mis hijos en las esquinas, siendo cristiano, conociendo la luz, esto no es correcto. Dios te puso como cabeza, no como cola. Te puso sobre, no debajo. Te puso para que te sigan, no para que tú sigas. Te puso para prestar, no para estar pidiendo prestado. ¿Estás aprendiendo? Nuestro sumo sacerdote supo lo que fue sufrir por hambre. ¿Cierto o falso? Él no solamente ayunó, habla la Biblia que Jesús ayunó, pero yo quiero pensar que Jesús era un hombre de ayuno. Quiero pensar que en el caminar de su ministerio, de acuerdo a lo que dicen los evangelios, dice que empezaba desde muy temprano hasta que se ponía el sol. Y toda la multitud que estaba, no solamente ese día, los que venían atrás de él, y donde él se paraba para predicar justamente el evangelio del reino de Dios, llegaba un momento que no tenían ya más que comer. Por eso dice que él le decía a Felipe: dale de comer a los que están acá, no los demandes así sin comer. Entonces quiere decir que Jesús
sabe exactamente cuando realmente tenemos que pasar pruebas de necesidad. Y por eso se compadece de nosotros, porque Él lo vivió. Él sabe justamente de tus lágrimas. Cada vez que Él te ve llorar, Él sabe y te compadece de tus lágrimas, porque también Jesús lloró. A ese Jesús amamos, a ese Jesús seguimos, a ese Jesús le creemos. Amén. Supo lo que era soportar las aflicciones y las tristezas. Jesús padeció. Uno de los mejores amigos de Jesús, al que se dice amigo de Jesús, al único que se decía amigo de Jesús, le dijo: tú, siendo amigo mío, me entregas. Él supo lo que era la traición de un amigo. Cuando alguien te traiciona, Jesús te compadece de esa traición y entiende cómo te sientes. Y muchos de nosotros a veces traicionamos al esposo, traicionamos a la esposa, traicionamos a nuestros hijos, pero también los hijos traicionan a sus padres. Y aún Jesús se compadece de esa traición y se hace por consolarte, para que aprendamos a poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Jesús lo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en mí tengáis paz. ¿De dónde viene la paz? ¿La paz se compra? ¿La paz se compra? No, viene de Dios, viene de Cristo. Y dice claramente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis problemas, en el mundo tendréis crisis, en el mundo tendrás dificultades, pero confiad en mí, que yo he vencido el mundo. En ese Jesús tú y yo creemos. Y cada vez que tú y yo caemos, cada vez que tú y yo estamos flaqueando, cada vez que tú estamos padeciendo por momentos tal vez de injusticia, Él se compadece por ello y está ahí con nosotros, animándonos, alentándonos, abrazándonos, consolándonos. Es ese Jesús al que yo creo. Es diferente, amados, esto es real. Esto es lo que me hace completamente distinto a seguir una religión. Yo no sigo una religión, yo sigo a un hombre. Y ese hombre se llama Jesucristo. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí vamos a ver dos observaciones importantes. Primeramente, Él fue semejante a nosotros, pero nunca dejó de ser Dios. Y segunda diferencia, su impecabilidad. Lo dije, su naturaleza no le permite pecar. Voy a decirlo de esta manera: yo puedo engendrar un hijo en mi vientre. ¿Yo puedo? ¿Por qué no puedo? Porque mi naturaleza no me lo permite, porque soy varón. Dios jamás puede pecar por su naturaleza divina, santa, 3 veces santa. ¿Dios se enoja? ¿Dios tiene ira? ¿Tú tienes enojo en tu vida? ¿Tú tienes ira en tu vida? Hay nada más 3 sí, y los demás no. Dios. Todos nos enojamos. Y en algún momento de tu vida tienes ira contra algo o contra alguien. Pero si Dios tiene ira y si Dios también se enoja, ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que Dios, cuando tiene ira, cuando tiene enojo, es sobre un corazón puro y santo, limpio. Cuando tú te enojas y tienes ira, es sobre un corazón perverso, malo, pecaminoso, sucio. ¿Te has notado la gran diferencia? Por eso su enojo de Dios es santo.
El celo de Dios es santo, sobre un corazón puro y limpio, porque así es Dios. Vamos a hablar de la promesa de Jesús. Después de haber dado, ahora sí vamos a empezar a predicar a partir de este momento. ¿Qué? ¿Que si quieren ir? Pues no. Vamos nuevamente a Hebreos, capítulo 4, y vamos entonces a leer la promesa de Jesús en nuestra vida. Y dice aquí en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién quiere esta promesa? ¿Quién la quiere? Yo la quiero. Pero ¿qué es lo que yo necesito para yo poderla recibir? ¿Qué necesitas tú para recibir esta promesa? Para recibir el pronto socorro, para recibir justamente la misericordia, esa gracia que te va a hacer sentir justamente seguro, confiado en Él. ¿Qué necesitas? Primeramente confiar. Tú necesitas caminar en fe, ser un hombre de fe, que crea, que confíe y que esté seguro de que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de lo que le buscan. Hebreos 11:6, ahí lo dice claramente, porque sin fe, ¿quién cree en Jesús? O sea, tu fe te está llevando a parecerte más a Jesús. Gloria a Dios por eso. Si tu fe no te está alcanzando para parecerte a Jesús, es que no crees en Él. Atrás de un pecado hay una falta de fe, porque tú has decidido no creerle a Jesús y creerte a ti, y por eso caemos en pecado. Si tú le crees a Jesús, entonces vivirías una vida completamente santa, apartada para Él, haciendo las cosas que a Él solamente lo glorifiquen, lo exalten. Bien, dice: acerquémonos. El creyente tiene cerca, muy cerca, un admirable recurso, y tú puedes hacerlo. Es más, la palabra acerquémonos es una invitación. Casi lo que hace Dios es empujarte. Este verbo significa que Dios te está empujando a acercarte a Él. Y eso es lo que tiene que mantenerte confiado, de que tienes un Dios que te ama. Que a veces no tienes ganas de venir, a veces no tienes ganas de leer, a veces no tienes ganas de orar, y Él te empuja para que lo hagas, porque te ama. A veces no quieres ser cristiano y Dios te dice: cree en mí, y yo te voy a llevar a otro nivel espiritual de madurez. Cree en mí. No te canses, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará todos los días hasta el fin del mundo contigo. Nunca te va a desamparar, nunca te va a dejar, nunca. Siempre estará contigo. Y Él siempre ha estado en los momentos más difíciles de tu vida. Ahí estuvo Dios, ahí estuvo Cristo junto contigo. Quiere decir que nos podemos acercar cuando tú y yo queramos. ¿Qué quiere decir? En todo momento. En las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. En lo próspero y en lo adverso. Todos los días tengo el gran privilegio de acercarme al trono de la gracia. Solamente decídelo. ¿Cómo tienes que acercarte al trono? Confiadamente. Es decir, con seguridad y presencia de ánimo. Con eso tienes que acercarte justamente al trono de la gracia, con seguridad y presencia de ánimo. El yo acercarme a Cristo, estoy diciendo que ya Cristo canceló justamente ese problema de responsabilidad del pecado en mi vida. Él ya murió por mis pecados.
Por lo tanto, tengo libre acceso al lugar santísimo. Eso justamente es lo que hace la sangre de Cristo. Él ya se abrió el velo de arriba hacia abajo en el templo. ¿Qué quiere decir? Que tengo libertad para entrar al lugar santísimo los días de mi vida, en el momento que yo desee, porque Cristo me dio justamente esa llave. ¿Por qué te limitas a no entrar justamente a ese lugar santísimo? ¿Por qué te quedas a veces fuera del tabernáculo? Ni siquiera llegas al atrio, mucho menos al lugar santo y menos al lugar santísimo, cuando la puerta ya está abierta y te dice Dios, pásale. Bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Ese gozo es todos los días, amados. Es la gran diferencia del mundo. El mundo te ofrece un gozo, una felicidad, una alegría momentánea, temporal, a través de una promoción, a través de un aumento de sueldo, a través de un hijo que llega al mundo, a través de un carro, a través de un viaje, a través de una ropa que te compraste. Son alegrías momentáneas que no duran. Pero con Cristo es eterno ese gozo. Amén. Por eso no puedo creer que el cristiano esté triste. Puede pasar momentos de tristeza, claro, pero generalmente tiene una vida más de gozo, no importando la circunstancia que esté viviendo. ¿Quién está alegre aquí? ¿Quién está contento aquí? Díselo a tu cara. Tu cara creo que no sabe que estás contento. Amén. Les digo, díselo a tu cara y estar así. Antes, escucha bien, antes era un trono de ira. ¿Cierto? Antes era un trono de ira por el pecado que estaba en nosotros. Hoy es un trono de gracia. Amén. Gloria a Dios. Por ello, el creyente no hay razón de temor en el sentido de miedo ante el juez supremo. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que tener temor? Porque el amor echa fuera todo temor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Dios es amor. Entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes temor? Si Dios echa fuera todo temor, entonces quiere decir que tienes tú la plena confianza de creer en Él y que tú te sientes protegido por Él y te sientes sustentado por Él. La gran diferencia de poder vivir una vida cristiana de esa forma. Seguimos a un hombre que vino a la tierra como tú y como yo, un hombre que padeció y fue tentado, pasó por tristezas, lloró, fue herido, fue lastimado, fue crucificado, con un propósito, para darnos vida eterna y perdón de pecados. Hoy no tengo que tener miedo. No tengas miedo de lo que pueda hacer Satanás. Mejor ten temor a Dios para que tu vida tenga entonces una razón de ser, de por qué tienes que vivir una vida apartada para Él. No tengas temor, no tengas miedo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino como el Espíritu. Romanos 8:1, anótalo nada más. Romanos 8:1. ¿Por qué no debes de tener temor ni miedo? Porque el Dios de gracia se dio a sí mismo al dar a su Hijo. Y aquí sí quiero que me acompañes a Romanos, capítulo 8.
Romanos capítulo 8. Vea lo que dice justamente aquí Pablo. Vea lo que Dios está diciendo hoy en este día. Dice en el capítulo 8 de Romanos, versículo 32, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos. ¿Quiénes? ¿Por quiénes entregó Dios a su Hijo? Por todos nosotros. Dice, por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No dice algunas. ¿Te diste cuenta? ¿Ya lo leíste bien? No dice algunas, dice todas las cosas. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu miedo? Ay, pastor, es que no tengo casi pacientes, es que casi no tengo ya clientes, es que ya casi no hay trabajo, no llega trabajo al negocio, están a punto de hacer un recorte importante en la empresa. ¿En dónde tienes tú tu fe? ¿En dónde la tienes? ¿En dónde está tu fe? ¿Puesta en quién? ¿En el jefe de la empresa? ¿En el cliente? ¿En el paciente? Entonces estás perdido. Maldito el hombre que pone los ojos en el hombre mientras su corazón se aparta de Dios. Hay que decir el versículo completo, ¿eh? Maldito el hombre que pone los ojos en el hombre mientras su corazón se aparta de Dios. Entonces no está diciendo el versículo que no tenga yo confianza en mi esposa. Por supuesto que le tengo confianza. Y es hombre en mujer. Le tengo confianza a la iglesia. A cada uno de ustedes yo les tengo confianza. Yo creo en ustedes. Pero mi corazón está puesto en Cristo. Mi seguridad está puesta en Cristo. Mi confianza está puesta en Cristo. Ustedes vienen aquí por la gracia del Señor, no por mí. Si hubiera sido por mí, este lugar estuviera vacío. Es la gracia de Dios que me llena de Dios para sus ovejas de Él. Es la gracia del Señor. Estamos casi llenos el día de hoy. ¿Por qué? Por la gracia del Señor. Y para mí esto es un aliento, es un bálsamo de saber que estamos hablando justamente de la palabra que Dios quiere que se hable. Por eso manda a sus ovejas amadas. Amén. Entonces el resultado para el creyente de acercarse al trono de la gracia, ¿cuál es? ¿Cuál es el resultado? Entonces regresamos nuevamente a Hebreos 4:16 y dice que el resultado de confiar plenamente en el trono de la gracia, en el confiar plenamente en Cristo, en el confiar plenamente en Dios para alcanzar misericordia. Y todos necesitamos misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué emana desde ese trono? ¿Qué emana? El amor. Acuérdate que es el amor. Y la extensión del amor es la gracia y la misericordia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. A través de ese amor, su extensión es la gracia y la misericordia. Y ese trono está lleno de amor. Acerquémonos pues confiadamente. Porque lo único que voy a encontrar en este trono es amor, es comprensión, es consuelo, es fortaleza, es aliento, es apapacho. ¿Quién quiere? ¿Quién lo quiere? Quiero tomar un poquito la parte del hijo pródigo. Y ¿se acuerdan justamente lo que pasó? Vamos a Lucas para no... Yo sé que ya me pasé de tiempo, pero pues yo estoy bien apasionado. Entonces, vamos a seguir escuchando la palabra. Vamos a Lucas, capítulo 15. Y vamos a recordar justamente esa narrativa donde el padre está esperando a ese hijo que había salido de casa a malgastar su vida. Como muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida nos hemos alejado de Dios, hemos renunciado a seguir caminando con Él. Y lo que yo sí te puedo decir, que el común denominador
de aquellos que en algún momento de nuestra vida nos alejamos de Él, ha sido un fracaso. Y no va a decir amén, ¿eh? Ha sido un fracaso. No me fue bien. Y hoy como pastor en las consejerías, nadie que se aleja de Dios, nadie que se aleja de la palabra, le va bien. Cae en fracaso. En todo. Porque separados de mí, dice Jesús, porque separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. ¿Qué quiere el diablo? Matar, robar y destruir. Pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia, dice Jesús. Vamos a ver entonces Lucas 15, versículo 20. El papá está esperando. Yo me imagino a ese papá con esa ansiedad de la buena, esperando realmente el regreso de su hijo. Y yo creo que todos los días esperaba justamente el regreso de su hijo. Y yo creo que todos los días ese padre lloraba por ese hijo. Todos los días yo creo que derramaba lágrimas por ese hijo. No te canses de llorar y no te canses de clamar a Dios por ese hijo, porque Dios cumplirá justamente su propósito en él. Amén. Dice aquí en el versículo 20, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Cuántos hijos pródigos hay acá? Dios siempre va a estar dispuesto a estarte buscando. No va a esperar a que tú vayas, Él te va a buscar. Va a ir por ti y te va a traer con lazos de amor, con espíritu de mansedumbre, porque te ama. Amén. Porque te ama. Duele mucho cuando alguien se aleja de Dios, duele mucho, y cierto, llegamos a derramar lágrimas cuando alguien se ha alejado de Dios, porque sabemos las consecuencias de ese alejamiento. Por eso esa alegría, ese gozo cuando ves que alguien regresa nuevamente por tiempo que no había estado y regresa nuevamente acá, no hay más que decirle gracias, Señor, lo volviste a traer, volviste a tener misericordia de ese alma, de ese corazón. Amén. Amén. Y si yo me gozo, ¿cuánto más se goza Dios? ¿Cuánto más no se goza Dios? Terminamos. Si realmente hoy creemos en Cristo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No llega un minuto después. El socorro no llega un minuto antes, va a llegar justamente en el tiempo de Dios. Y los horarios de Dios son perfectos. Los horarios de Dios son perfectos. Pero si tú ya fuiste traído con lazos de amor, con espíritu de mansedumbre, no desprecies el llamado. Tal vez es la segunda vez, tal vez sea la tercera vez, no sé cuántas veces te has alejado del Señor. Pero si hoy regresaste nuevamente a este lugar, yo te pido que no más regreses al mundo y te quedes justamente en el trono de la gracia. Amén. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Tal vez es el tiempo para que tú hoy le pidas a Dios justamente perdón. Porque a veces no necesitas alejarte físicamente del camino de Cristo. Tu corazón tiene tiempo de estar alejado. Tal vez tienes tiempo de no orar como Dios ha demandado orar. Tal vez tienes tiempo de no meditar la palabra. La has leído simplemente de manera superficial, de manera continua, pero no te has estacionado para escudriñar la Escritura, para meditar la Escritura. Y eso nos hace ser hijos pródigos porque nos alejamos justamente de la bendición. Nos alejamos del Padre, de nuestro Padre Celestial, que lo único que quiere es amarnos.
Lo único que quiere Dios es amarnos, es demostrarnos cuánto amor nos tiene a nosotros. Tanto amor que dio a su único Hijo. Tanto amor que si no escatimó ni a su propio Hijo, cuánto no nos dará más todas las cosas. Cierra tus ojos. Señor, hoy reconozco, Señor, que he sido tal vez necio, rebelde, tal vez he sido orgulloso, tal vez no he reconocido realmente, Señor, la gran bendición de tenerte en mi vida y yo en ti. He menospreciado hoy la sangre de Cristo y te pido me perdones. Ayúdame nuevamente a retomar mi camino de fe en ti, Señor. Ayúdame, Señor, a hacer ese corazón fiel, manso y humilde que tú demandas justamente en tu palabra. Jesús mismo, tu Hijo hermoso, tu Hijo amado, dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ayúdame, Señor. Yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. Ayúdame, Señor, a entrar yo confiadamente al trono de la gracia para poder recibir justamente, para poder alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tal vez tú no has considerado de que Dios sabe lo que estás pasando. Dios conoce tu vida, Dios conoce tu corazón, sabe lo que hay en ese corazón. Y por eso a través del amor Dios te está transformando. Entra confiadamente al trono de la gracia. Deja que Él comience a sanar lo que tenga que ser sanado de ese corazón que compró por su sangre. Es el momento para que tú hoy reconozcas que sin Él nada somos, sin mí nada eres, porque separados de mí nada podéis hacer. Si tienes que decirle algo al Señor, ocupa este tiempo dentro de tu corazón y dile lo que tengas que decirle. Y si tienes que agradecerle, agradécele. Si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Acércate al trono de la gracia para que recibas hoy el oportuno socorro. Dios te quiere de manera diferente. Dios no ama como amas tú. Él te ama como es Él. Él es amor. Él es misericordia. Él es gracia. Él es la fuente del sustento. Él es el que llena completamente tu corazón vacío. Tal vez tu armadura está completamente desgastada por tantas dificultades, problemas que has tenido en el caminar con Él. Tal vez te sientes cansado este día. Tal vez te sientes triste este día. Y hoy te dice justamente Dios: acércate pues confiadamente al trono de la gracia para que puedas hallar gracia y el oportuno socorro. Es el tiempo, amados. Es el tiempo para que la iglesia avive el fuego que hay en ella a través de su Espíritu Santo. Es el tiempo de corregir hoy el caminar con Él. Alinea tu vida a Él. Conecta tu corazón al corazón de Cristo y Él hará. Y Él hará. Gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias, Dios, porque sé que has tenido misericordia. Gracias porque sé que hay socorro y es oportuno. Es en el momento, es en tu tiempo. Y tú nunca, 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 Señor, me dejarás. Tú nunca te equivocas. Tú eres perfecto en tus decisiones. Eres soberano. Pero sobre todo me amas. Sobre todo me amas, Señor. Tanto que diste a Cristo tu Hijo en la cruz por mí, para salvarme y darme vida eterna y perdón de pecados. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Dios bendiga su semana, amados. Dios bendiga su semana.